Dios les bendiga. Veo unos ramilletes de flores para el Señor maravillosos, maravillosos. Veo Okay, mujeres Mia. llenas, llenas de su amor y de su When it's done, what presencia. Mia? Okay, we Y can le guys work with agradezco it. mucho a la pastora Celia por esta invitación tan bonita, tan preciosa y tan profética. Eh, Cuando yo entré a la plataforma ahorita, me saltó así un nombre entre todas estos ramilletes y fue la hermana Betsaida, ya no sé del apellido creo. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me haces llamar la atención de ese nombre Betsaida? Y luego la llaman sorpresivamente, no estaba preparada. Entonces pienso que el Señor quiere hablarle y quiero de soltar esto antes de empezar la palabra de Dios. Porque es que Betsaida es un lugar donde se refugiaban tres apóstoles, que era Pedro, Andrés y Felipe. Y también fue un lugar donde el Señor sanó un ciego. Y Betsaida también fue un lugar donde el Señor hizo el milagro de las multiplicaciones de los panes y los peces. Y miraba que ella hablaba de los regalos de niños y todo esto. Y yo solamente quiero decirle a la sierva Betsaida que yo pienso que el Señor coloca en sus manos una unción de multiplicación bastante alta, a un nivel mayor. Amén. Y no Aleluya. solo de panes y peces, que sabemos que el pan es también la palabra y sabemos que también es el alimento. Y los peces es finanzas, porque el Señor mandó a decir, le dijo a su siervo, ve, saca un pez y trae para pagar el impuesto. Y es un tiempo de pago de deudas, un tiempo de bendiciones sobrenaturales a nivel financiero para la hermana Betsaida, la sierva Betsaida, pero para quien lo quiera tomar, porque Dios no es egoísta, Él es generoso al cien por Yo lo ciento para tomo, cada amén. Amén. nosotras los que También Aleluya, queremos. para mí. aleluya, Ay, yo aleluya, también lo gloria a tomo. Dios. Bueno, resulta que, Yo lo tomo. bueno, yo soy Lucía de Los Ángeles. El Señor en su misericordia hace 29 años me llevó a una iglesia cristiana. No me predicaron ni los testigos de Jehová, ni nadie me había alcanzado. Desde muy chiquitica buscaba la presencia del Señor en la iglesia tradicional, pero hace 29 años al Señor le plació llevarme a un lugar. Allí conocí a Jesús, luego me trasladó a otro lugar, conocí al Dulce Espíritu Santo, que es mi amigo, y luego me permitió conocer la guerra espiritual, pero luego me conoció, me permitió, perdón, entrar a un ministerio profético y de guerra a niveles territoriales, ya no a nivel personal. Es como un resumen de la historia, ¿no? De Lucía de Los Ángeles y el llamado que el Señor me ha hecho. Em, Como quizás algunas de nosotras pensamos que no éramos dignas, pero Él nos hizo dignas. Pensamos que no éramos merecedoras de muchas cosas, pero Él nos hizo merecedoras de grandes cosas. Y recuerdo tanto que yo desde hace 40 años prácticamente le decía, ¿por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué pasó aquello, Señor? Y lo tuve que ver con mis propios ojos. Al final diré más o menos qué fue. Pero mi vida continuó porque las vendas, los lazos, las sogas no dejan ver, no dejan avanzar, no dejan progresar. Y muchas áreas de nuestras vidas pueden estar en ese estado de detenimiento, ¿sí? O quizás el de nuestra familia, algún familiar. Luego, hace 29 años después de conocer al Señor, hice de todo lo que yo entendía en mi mundo, en mi entendimiento natural espiritual y decía, pero no ha pasado nada. No vi nada todavía, o sea, los avances eran demasiado lentos, pero íbamos y uno se consolaba y decía, no, pero ahí voy, ¿no? Y tenía consolación. Hace como 2 meses, tal vez estoy exagerando, pero es que no recuerdo la fecha exacta. Mi padre espiritual nos dijo, les voy a enseñar a entrar en el espíritu. Y uno diría, ¿cómo así? Pero si nosotros hemos entrado. Y el Señor
Igual uno siempre tiene algo que aprender de otro siervo del Señor. Algo aprenderemos, sea para no hacerlo o sea para tomarlo y aprovecharlo y hacerlo y enseñarlo a muchos más, porque esto no se trata de yo o de mí solita, es de muchos. Si alguna vivió esta experiencia, yo le ruego el favor que disfrute lo que quisiera impartirles y compartirles. Si alguna no lo ha vivido, también le ruego que lo disfrute y lo valore y lo atesore y lo imparta a otros, para que seamos libres, no solo tú y yo, sino millares de millares de personas en la tierra, con la ayuda de millares de ángeles. Entonces mi padre espiritual nos metió en una experiencia tremenda y dijo, entremos en el espíritu. Y estaba con otros siervos del Señor a su lado y dijo, ¿qué ven? Y ellos dijeron, pastor, yo veo como una casa antigua, un cuarto antiguo, un hospital, un hotel. Y yo en mi espíritu acá, yo miraba eso, yo decía, es como un hotel antiguo. Y entonces vienen y le entregan a mi padre espiritual un manojo de llaves, no sé si 7, 8 llaves, y él dice, tome la primera llave, siervo, y abra la primera puerta a uno de los ayudantes, los pastores coequiperos, y le dice, ábrala, y él ve muchas mujeres adoloridas, lastimadas, abusadas, abandonadas, golpeadas, desechadas, destruidas emocionalmente, las físicamente, espiritualmente. Y cuando él quería mirar el rostro de quiénes eran ellas, se vuelven esqueletos, se volvieron calaveras. En el segundo, dice a otra persona, otro de los coequiperos entra a otra habitación y ve los niños también lastimados y todo, arrinconados, aterrorizados también. Y lo mismo se volvieron esqueletos. En la siguiente eran los varones, varones heridos, adoloridos, lastimados, también rechazados, menospreciados, golpeados, sí, por sus padres, dejados. Y también los va a mirar y se vuelven esqueletos. La siguiente habitación eran gobernantes de la tierra que habían caído en las inmoralidades de las contrataciones y estaban acomplejados, estaban frustrados porque aunque no querían participar de ciertas actividades ilícitas, lo hicieron por temor al que dirán, por temor a un contrato, por temor a unas finanzas, por diferentes causas, por manipulación, por engaño, y se veían allá arrinconados también, frustrados, heridos. Luego la siguiente puerta eran los pastores, los siervos de Dios y las siervas, heridas por la murmuración de las ovejas, por la murmuración de un pueblo, por la murmuración aún de la propia familia, de los hijos, juzgando al pastorado, juzgando esa vestidura que llevan los siervos. Y los llevan a ver y lo mismo, esqueletos. De repente aparece un ángel gigante con dinero, con joyas y todo, y le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy un ángel de finanzas. Dice, pero ¿tú qué haces aquí? Y el ángel dice, yo traigo mucho dinero a la gente para que se aparte de Dios. Y luego, yo estoy resumiendo esta historia, ¿no? Yo quería otra palabra para este día, pero el Señor no me quiso cambiar la palabra. Entonces considero que sí era la palabra que el Señor quiere traer para todos nosotros. Y luego viene el pastor, le dice al otro copastor, al otro pastor, y le dice, eh, no, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Y el Señor le dice, este es mi pueblo Israel. Y entendimos que estábamos en Ezequiel 37 en el Valle de los Huesos Secos. Y resulta que, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando? ¿Sí estamos bien? Sí, sí, claro. Ok. Y luego él le dice al otro pastor, ministre esta área, y entonces él empieza a mirar un cementerio con lápidas, y las lápidas tenían el nombre de una mujer, de mujeres, nombre de niños, nombre de hombres, nombre de familias, nombre de países, nombre de ciudades, nombre de territorio, nombre de gobernantes, nombre de pastores y nombre de nuestro ángel inclusive.
atado en ese lugar de los valles de huesos secos. Entonces, en este día, yo les pediría que dispongan un papel y un lápiz, pero sobre todo su corazón. Vamos a estudiar Ezequiel 37 desde el ángulo que el Señor me lo permitió conocer a mí y entender y recibir una respuesta que esperé por 40 años y una respuesta que también esperé por 29 años. Y Ezequiel 37 empezamos con el 1 y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí miramos cómo el Señor nos lleva en el espíritu de Él a muchos lugares, a muchas personas y a muchas atmósferas. Es Él el que nos lleva a esos lugares. No es yo forzando una circunstancia. Lo puedo anhelar, claro. Lo puedo pedir, claro. Pero Él es el que decide si conviene que vayamos a aquel lugar, ¿vale? Y el Señor me colocó en lugares, pero no siempre el Señor nos coloca para nosotros ser procesados. Hay lugares donde el Señor nos está llevando para libertar a millares de personas. Porque el Valle de los Huesos Secos era un ejército completo, no era uno, eran muchos. ¿Sí? Libertar, y dice, trae libertad al cautivo. Nos lleva a sitios donde están llenos, llenos porque dice que era lleno de huesos. O sea que ya no había espacio para nada, pero había espacio para un profeta dispuesto de parte de Dios para llegar a aquel lugar, para hacer lo que Dios quiere que se hiciera, porque es una asignación de Dios. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. El Señor nos permite pasar junto a muchas personas, muchos lugares, muchos sitios, muchas naciones, sea en el espíritu físicamente, para que observemos lo que hay ahí. El Señor nos mostrará un panorama y aunque parezca que es demasiado trabajo, demasiado complicado, debemos recordar siempre que Dios está con nosotros ahí, en ese lugar. Y aunque parezcan muy secos, como que ya no hay nada que hacer, ya este no se vuelve a Cristo, pero ni mejor dicho, ni resucitando, sepamos que el Señor es capaz, capaz de tomar un hueso seco, desechado en un cementerio donde ya la gente ni va a visitarlo y resucitarlo y volverlo, ¿sí? Y que esta guerra contra lo que sea, la victoria el Señor no la está entregando. Y para los que ya están en esas guerras, vayan recibiendo el poder y la autoridad para guerrear y tener victoria. Y me dijo el Señor, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. El Señor nos formula preguntas para despertar en nosotros esa autoridad que Él nos está colocando, esa autoridad que nos entrega mediante la oración y la adoración en la rendición al Señor. Y me dijo entonces, profetiza. ¿Qué fue lo que nos dijo? Profetiza. Solamente dijo profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El Señor necesita un profeta. El Señor necesita una boca dispuesta a querer ser el instrumento que Él utilice para sacar a libertad muchos cautivos. Le hablamos a las cosas en el nombre de Dios, porque ahí dice Él, profetiza, Él es el que nos manda a hablar. Y Él le dice, oíd palabra de Jehová, o sea, palabra, poder, autoridad, creatividad de Dios.
no nos convertimos en esos mensajeros del Señor, ¿sí? Ordenamos a lo inanimado que escuche palabra de Dios. Aquel que está lejos, inclusive fundido en drogas, fundido en sus delitos y pecados, fundido en la sodomía, fundido en diferentes cosas, que oiga la palabra de Dios, no mis argumentos, no mi entendimiento, no mis palabras que son quizás inadecuadas o juzgadoras o no las correctas para esa persona. Es la palabra de Dios. Y en el 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. En este momento el Señor le está diciendo a ustedes, si alguna área de su vida está como esos huesos secos, ahora el Señor dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si esa área del cuerpo que estaba enferma, que no se podía, que tú dices, no, los médicos no me dan esperanzas para mi abuelita, mi tía, mi hermana, para mí, el Señor te dice que te calles, porque Él es el que va a hablar ahora. Y dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire, el Señor nos da a conocer su autoridad territorial porque Él dice, he aquí, aquí, ahora, en este momento, en este lugar donde tú te encuentras. Su autoridad para hacer lo que Él quiera. Dice, yo hago entrar, entrar. Quizás hemos orado de muchas maneras, pero no hemos metido, no hemos entrado lo que necesitamos entrar al lugar, al sitio, a la persona que necesitamos entrarle algo, que ahora lo veremos. Nos deja saber que no estamos trabajando solos, que Él está con nosotros porque dice, tú di, pero yo estoy ahí para decirte qué vas a decir, ¿verdad? Hago entrar espíritu y vivirás. Qué fuerte, qué hermoso es eso. En la 6 dice, y pondré. O sea que no solo da la orden, sino que coloca. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir, subir sobre vosotros carne. O sea que ¿dónde estaba esa carne? Si tuvo que darle a subir era porque estaba abajo, ¿verdad? Pero abajo ¿en dónde? Y os cubriré de piel. ¿Por qué volvió a poner piel? ¿Cuántas veces? Recordemos que la piel es el vestido, el primer vestido que nos pone el Señor. Acordémonos que el Señor nos coloca mantos, túnicas, vestiduras, pero la primera fue la piel, o sea que había desnudez en nosotros. Al secarse nuestros huesos se cayó la carne, los tendones, todo y la piel. El Señor nos devuelve un nuevo vestido, nos devuelve un vestido lleno de vida, ya no el harapiento, ya no el roto, el seco, el de muerte, un nuevo vestido. Y pondré en vosotros espíritu, dice por segunda vez, ¿verdad? Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces el Señor nos está colocando a nosotros a ascender. Muchas veces hemos luchado de muchas maneras. Nos devuelve primero el primer vestido. Luego dice, profeticé, pues como me ha mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, un ruido y un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aquí pongo yo más contenta. Entonces, mira, primero que dice profeticé, o sea que obedecemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda hacer. Mientras profetizamos hay un ruido en el mundo espiritual. Quizás algunos no lo hemos percibido, pero en el mundo espiritual hay un ruido. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros tomamos autoridad, cuando nosotros obedecemos y seguimos la asignación de Dios, hay un maravilloso ruido en el cielo y hay un temblor para unir qué? Lo que estaba separado, porque dice que se junten cada hueso con su hueso. Y creo que esa frase nos recuerda, nos lleva a Génesis, cuando Adán le dice al Señor, ciertamente, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es el modelo de la restauración del hogar, de esos matrimonios que se destruyeron hace 30, 40, 50, 20 años, 10 años, un año.
2 años. Estamos hablando de un principio de la restauración del hogar. Cada hueso con su hueso, cada carne con su carne. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Recordamos que hace antecitos 2 veces decía, y pondré espíritu y viviréis, y pondré espíritu y viviréis, pero acá dice que no había espíritu en el 8. Entonces, si la carne subió, la carne estaba en el Seol, en el lavador, en el inframundo. Pero fíjate que esto era como un cementerio, un valle de huesos secos. Entonces, ese cementerio no solo era un terreno de muerte, sino que esa carne había sido metida aún más abajo, en lugares más profundos. Y miremos que muchas veces hemos pedido al Señor que nos mira, Señor, desbaratamos altares, anulamos la brujería, rompemos, cortamos, quitamos ligaduras, apagamos las velas, quitamos los mantos falsos, quitamos las falsas profecías, las falsas palabras. Todo lo que hemos entendido, lo hemos hecho. Y sí, ya está apagado el altar, ya está rota la vela, el manto donde envolvieron a la persona tras brujería, hechicería, maledicencia, cualquier tipo de acechanza de Satanás, pero los dejamos en esas cárceles y no los hemos subido, no los hemos sacado, están en lugares muy profundos. Quizás nuestro espíritu aún no estaba preparado, quizás no teníamos la sabiduría de Dios para llegar a ese nivel. Entonces hacíamos como dice Jeremías 33:3, ¿no? Te enseñaré cosas más profundas. Entonces quizás estábamos en las menos profundas. Oro que esto nos lleve a lugares más profundos, más profundos. Así como mi padre espiritual me llevó aquel día y me quebranto porque esperé 29 años y 40 años estas dos respuestas. En una sola me la entrega el Señor. Me dejó mirar que yo había guerreado de muchas maneras con acto profético, apagando velas, desautorizando, rompiendo, desligando, renunciando, quitando iniquidad, quitando derechos legales. Mejor dicho, todo lo que yo había ido aprendiendo en guerra espiritual, personal, territorial, yo lo hice. Yo lo hice por mi familia, por mi casa. Y yo veía avances, muchos avances, pero decía, sigue lo que yo más anhelé en mi corazón, sigue ahí. Hasta hace 2 meses, tal vez menos me lo permitió el Señor a través de mi Padre Espiritual, que toda la honra y gloria sea para Dios y para mi pastor que me enseñó esto tan lindo. Pero yo no había sacado a mi familia de aquel lugar. Yo no la había sacado del Valle de los Huesos Secos, yo no la había sacado de la inframundo, del cementerio donde habían sido enterrados, donde habían sido metidos a través de sus actos maledicencias, de las prácticas de idolatría, de las prácticas ancestrales, de maldiciones generacionales. Yo no sabía que había que hacer esto. Nosotros hemos sacado aún de cárceles, ¿verdad? De camas de dolor, de habitaciones de dolor, como les hablé al principio de la experiencia en la que nos llevó nuestro Padre Espiritual, y era habitaciones de dolor, habitaciones de tierras de olvido. Todo eso había ahí. Habían muchas cosas, demasiadas. Quizás nuestra mente el Señor les permita a cada uno, como me lo permitió a mí, llegar al lugar donde tienen en tu casa o a tu familia o a la persona que tú anhelas ministrarle esta liberación un día. Y me dijo otra vez el Señor, profetiza al espíritu. Antes le habló a los huesos, antes le habló a la carne, pero ahora el Señor dice, profetízale al espíritu. ¿Recuerdan que antes le ha dicho 2 veces al espíritu y luego le dice, ahora yo pondré espíritu? Háblale al espíritu. Entonces, mira que el espíritu hay que impartirlo a la carne, al hueso y al mismo espíritu. Hay personas que las vemos por ahí caminando y parecen zombies. Tú sabes que no están en este mundo, que están en lugares y regiones de cautiverio. Y miramos que estas personas
caminan, trabajan, se ríen, bailan, danzan, coquetean, tienen novias, se casan, tienen hogares, están solos, de todas las cosas como otra persona, entre comillas, normal vive, pero tú sabes que está cautiva porque el espíritu te lo revela. ¿M? Entonces hay cosas que van, liberamos el alma, liberamos el cuerpo, pero hay que liberar también el espíritu, ¿sí? Es tremendo como nosotros a veces no nos habían vendado tanto, tanto que era venda sobre la venda y venda sobre la venda y nos quitábamos una bendita y podíamos ver el altar. Nos quitaban otra bendita y veíamos la magia verde, negra, amarilla, roja. Nos quitaban otra venda y alcanzamos a ver un territorio limitado y así. Y el Señor nos ha ido permitiendo que se nos caigan las vendas para entrar a lugares más profundos, para liberaciones de mejor nivel, para bendecir a su pueblo. Al Espíritu, y así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. Mire esto tan lindo, siervas y siervo, porque sé que hay un varón, el pastor Manuel, por ahí leí algo, eh, el pastor Alonso, y dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué llamó al espíritu de los cuatro vientos? Porque estaba dispersado como el pueblo de Israel. Estaba esparcido. Cuando entra la brujería, la hechicería, la maledicencia, el odio, el resentimiento, la maldición generacional, la iniquidad, la familia es dispersada, así todos vivan en la misma casa. No se habla nadie con nadie, no comparte nadie con nadie y pensamos que es el iPhone del chico, que es el celular. Es que ahora todos se la pasan metidos en el teléfono y pensamos que el celular nos dividió. Y puede ser, claro, es una de las armas de Satanás en este momento para ir las familias. Pero cuando miramos en el mundo espiritual, quizás no es el teléfono celular. Quizás es que nuestro hijo está viviendo en nuestra casa, pero él está en una región espiritual. Nosotros en otra, el tío en otra, el hermano en otra, el esposo en otra, la abuelita en otra, dispersados. Y el Señor ordena que se reúna el espíritu de los cuatro vientos y vengan a un mismo lugar para volverlos a hacer vivir. Entonces, mira que en el primero espíritu, en el segundo a la carne, en el tercero, perdón, huesos, carne y espíritu. El poder de la palabra del Señor empieza a llamar de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, todo el espíritu del hueso, al espíritu de la carne, al espíritu del espíritu, al espíritu de Dios, que es el último que nombra aquí la palabra en Ezequiel, y los une, porque nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene espíritu, según esto. Pero sin el espíritu de Dios no somos nada. Hay que reunirlos a todos. Como dice aquí la escritura, ven de los cuatro vientos, ¿sí? El espíritu estaba esparcido y había que reunirle de todos lugares. Y profeticé como me había mandado el Señor y entró. Fíjate que para esa restauración no hay que decirle, Señor, llénalo, sino entra. Porque acuérdese que él golpea al corazón, a la puerta y dice, y si me abren yo entro, si no, no entro. Es un caballero. Entra. Que la persona esté dispuesta a que el Espíritu de Dios entre. Espíritu en ellos y vivirán. Ya no van a ser muertos en vida, van a vivir de verdad. Vivir su cuerpo, su alma y su espíritu sobre esta tierra, pero por causa del Espíritu Santo de Dios. Uh, Y, y vivirán, y estuvieron sobre sus pies, o sea que estaban caídos, ¿cierto? Estaban desbaratados, desarmados, descuartizados cuando antes de unirse, antes de formarse carne, antes de ponerle piel. Y viene el Señor y los coloca de pie. Vuelvo y digo, vemos gente caminando, pero no están aquí. Yo tuve la experiencia de estar en el Seol a causa de ser escudera de un siervo, pero no, ni idea que yo estaba en el Seol y era para muerte.
alabado el Dios Santo de Israel al cual yo busco y sirvo, que el día que me atacó para matarme el Seol, había un siervo de Dios que me dijo, pastora, ¿qué le pasa? Y cuando me volteó a mirar, reprendió espíritu de muerte y fue quitado de sobre mí. Gloria a Dios por los que ven y entienden. Gloria a Dios por los que buscamos ver y entender esto. No, no la sabemos todas, nos falta cantidad de experiencias y conocimientos, sabiduría, pero ahí vamos en el proceso, poquito a poquito ahí vamos, ¿no? Entonces, y se subieron sobre sus pies. Yo caminaba, yo estaba allá, pero me tenían en el Seol. Y vienen y el Señor me permite y la muerte aquel día no me pudo atacar. Yo tengo las pruebas de una foto de que estaba calavérica. Físicamente la gente me decía, pastora, tan bonita y todo, porque el maquillaje hace maravillas, ¿no? Y decía, pero yo era calavérica, huesuda. Y a la tarde la nueva foto es otra. Y mis ojos estaban en otro lugar antes, pero volvieron a este mundo, a esta vida, a mi cuerpo, porque estaban mis ojos metidos también en el Seol. Esa foto es tan evidente, es un testimonio tremendo. Bueno, se pusieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire que nosotros somos, uno de nosotros es como un ángel de fuerte, de grande. Podríamos detener las aguas, destruir una montaña, hacer tantas maravillas, pero aún quizás, tal vez solo me pasa a mí, ¿no? No hemos dimensionado la grandeza de lo que Dios ha puesto en nosotras, en nosotros, en cada uno, de la magnificencia del Dios Todopoderoso que habita dentro de nosotros. El levantarnos de nuevo es tomar de nuevo la autoridad, el poder, es manifestar ese ejército que Dios ha metido en nosotros, porque dice que somos una nación, nación santa, y una nación tiene ejércitos. Por eso les digo que nosotras somos un ejército, todos nosotros, un ejército poderoso en gran manera. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No era el impío, no era cualquiera por ahí. Era, es el pueblo de Dios, el que está en la iglesia, el que va todos los sábados, los domingos, el ayuno del miércoles, la oración del jueves, el encuentro del martes, todo el tiempo, el adorador, el profeta, el pastor, la pastora, el hijo del pastor y la pastora, el evangelista, es todo nuestro equipo de ayuda, todo el ministerio que el Señor nos ha puesto. Ellos son el pueblo de Israel, todos nosotros. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. A veces despertamos. Gracias, Señor, bendito tu nombre. Gracias por esta bendición. Gracias por la vida. Gracias por la vida de mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi hija, mi esposo, por todo. Damos gloria. Nos despertamos y empezamos a buscar la palabra. Y quizás ese día, muchos días, un día tras otro, por muchos tiempos, tenemos la palabra, solo la palabra, con la revelación que ya cargamos de antes, con la ayuda que alguien nos enseñó un día, pero sin una revelación más profunda, nueva para el día de hoy, porque dice que si sus misericordias son nuevas, es una misericordia tener una nueva revelación. Para mí lo es un regalo. Y esa misericordia para mí es un regalo maravilloso que me diga, Lucía, mira esto. Ahora, wow, Señor, yo nunca había visto esta revelación aquí en esta palabra y la había leído 30.000 veces. Entonces, quizás estamos así, secos, huesos secos, con la misma palabra como el común, con la misma revelación común. O, perdón si de pronto no me sé expresar en lo que trato de decir al decir común, como la básica, digámoslo así, ¿no? Pero Dios quiere darnos un nivel más alto, un poquitico más cada día, un poquito más, ¿sí? Entonces, y dice, y pereció nuestra esperanza. No, como que ya.
¿será que de aquí qué más hay? No veo como que yo avance espiritualmente en los niveles de lo que hagas en la iglesia, en lo que hagas en la sociedad, lo que hacemos en nuestro entorno. Nos sentimos en algún momento, en algún área, como sin esperanzas de avanzar, de progresar, de expandir. A veces avanzar no es solo hacia arriba, sino expandir, ¿sí? De una nueva experiencia en Dios, un nuevo revelar, un nuevo enseñarnos de parte del Señor. Y somos del todo destruidos, dice. A veces pensamos que quizás esa lucha por ese familiar que está enfermo no tiene esperanza. Nos sentimos destruidos cuando queremos un milagro sobre alguien que amamos con nuestro corazón y no se logra. ¿Qué me faltó? Yo a veces le decía al Señor cuando oré por alguien y falleció. Ese día oré, me llamaron, me pidieron el favor que orara por varias personas de mi familia en la temporada del COVID. Dice, no, pero pues es que eso era una temporada donde todo el mundo se estaba muriendo, no sé qué. Sí, claro, normal para el mundo, pero es que yo soy una hija de Dios. Y él me dijo que yo haría cosas mayores a mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no iba a obtener yo un milagro de parte de Dios? Yo pensaba así y le decía, Señor, y clamé por los que me llamaron, me pidieron y clamé y clamé. Pero hubo y él muere, uno de ellos muere, pero en el otro, el Señor me metió en su espíritu, me metió profunda. Y yo tuve que llegar y postrarme rostro en tierra y yo gritaba con desespero y le decía, sánalo, límpialo, es tu siervo, porque es un tío mío que es pastor, para la gloria de Dios, está vivo, maravillosamente bien, gracias al Señor. Pero yo gritaba desde mis entrañas por él, porque el Señor me permitió entrar al lugar donde estábamos metidos aquella vez y sacarlo. Me permitió el Señor entrar a sus aposentos, a su secreto, como la esposa, y decirle, amado mío, dame la vida de mi tío. Amado mío, entrégame la vida de mi familiar. Eso es lo que yo me refiero cuando digo que a veces leemos la palabra de una manera común. Digámosle, Señor, déjame entrar en tus aposentos y enséñame esta palabra. Dame la revelación más profunda de lo que estoy entendiendo, más allá de lo que mi mente natural ha captado hasta el día de hoy. Déjame entrar en tus aposentos y tomar aquello que necesito. Déjame entrar a ese lugar secreto espiritual, pero no al nivel que teníamos antes, un poquito más cada día. Y vamos a ver unas cosas estruendosas, como decía, había un gran estruendo, un gran ruido, porque se moverá el mundo espiritual para nosotros de una manera tan linda, tan linda, tan linda, que ustedes van a decir, ¿por qué esperé tanto para hacer esto? ¿Mm? Entonces, el Señor le estaba hablando, el Señor le estaba contando a Ezequiel que su pueblo era un pueblo seco, sin fuerza, sin esperanza, en depresión, destruido. No había nada para ellos, pero el Señor vino a dar vida, vida, espíritu de vida. Y por tanto profetiza y diles, dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros. Les decía antes que habíamos guerreado contra altares, brujerías, iniquidad y todo, pero no habíamos abierto el sepulcro, o sea, los habíamos liberado dentro de un sepulcro y no los sacamos del sepulcro. O sea que aún mantenían las vestiduras del muerto, aunque la vestidura había sido anulada, rota, deshecha, quemada, calcinada. ¿Mm? Dice, ha sido Jehová, diles, así ha hecho el Jehová, yo abro, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Mira que a pesar de todo eso que hacemos de pronto un poco común, el Señor nos sigue diciendo, pueblo mío, por su inmensidad de amor hacia nosotros. Y os haré subir. O sea que ¿dónde estaba el pueblo? En un nivel bajo. Si el Señor quiere que subamos, yo le digo que nos deje meternos a sus aposentos, a sus habitaciones. Y Él dice, los voy a subir ahí.
Los voy a subir. Ya no vas a orar desde tu lugar secreto. Vas a orar desde el lugar secreto de Dios. Vas a orar desde los aposentos de Dios. Vas a orar desde el jardín de Dios, donde Él te va a mostrar la majestuosidad de su grandeza. A través de la naturaleza, a través de las flores y te va a enseñar cosas espectacularmente bellas. ¿Mm? Si disponemos el corazón, si queremos que Él entre y lo haga. Y os traeré a la tierra de Israel. ¿Recuerdan que estaban esparcidos? ¿Recuerdan que no estaban en sus tierras? Y el Señor dice que si nosotros queremos entrar, queremos que Él entre a nosotros y entrar nosotros con Él a esos aposentos, ir a aquel lugar como Betsaida, al lugar donde multiplicó los peces y los panes y que nos unja estas manos, esta boca, esta cabeza, este corazón, para que podamos hacer multiplicación de pan y peces, para sanar ciegos, una unción especial que se toma en ese lugar del Señor que está allá, donde queremos seguir llegando. Él nos ha dejado entrar como el altar, a un pedacito, otro pedacito, pero queremos entrar más profundo todavía, a un lugar más secreto, donde hay unos rollos maravillosos, más grandes. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestra sepultura, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mira que dice 3 veces sacar de la sepultura, ¿no? Y se ha dicho que si la palabra ya está más de 2, 3 veces, ciertamente viene del Señor y ciertamente lo va a hacer, ¿cierto? Y pondré, en el 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Nos había puesto espíritu en huesos, espíritu en carne, espíritu en el espíritu, pero ahora Él ya lo unió todo esto y ahora Él pone su espíritu, su sello, su marca sobre nosotros para hacer milagros poderosos, para recuperar esa tierra que el Señor había entregado a Israel. ¿Y cuál era esa tierra? La tierra que fluye leche y miel. Y aunque miel es parte de la comida de los profetas, la leche es la palabra de Dios. O sea que el Señor nos va a entregar unas profundidades mayores de su palabra si logramos entrar a esta tierra que fluye leche y miel. Niveles de profecía mayores, más grandes. ¿M? Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Cuando logremos entrar al nivel de la tierra que el Señor nos quiere meter, a esa tierra prometida, esa tierra preciosa, vamos a tener reposo, porque antes ellos estaban destruidos, angustiados, preocupados, secos, sin esperanza, pero acá trae reposo. Y ese reposo que, reposo en el ministerio, reposo en la familia, reposo en las finanzas, reposo en la salud, reposo de su presencia. Ahí es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Mm? Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. Hablé y lo hice. Están pegaditas las dos palabras. Será en un de repente del Señor. Ya no será esas oraciones que duramos 100 años y esperamos 20 años, 10 años. Será Comunque dovrebbe sia ahora, a Rosy. en este tiempo. Será el de repente de Dios a través de un estruendo que causará, que será hecho por causa de nuestra oración. Y dice, bueno, solo imagínate, el Señor, vamos a pedirle al Señor que abra esas sepulturas y nos saque si alguno puede estar en una sepultura, aunque camine, cante y baile, aunque hable y sonría, pero quizás sentimos que un área de nosotros está en una sepultura, que un área de nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro hogar, el ministerio,
esté en una sepultura. Entonces yo decía, Señor, ¿y esto cómo es? Claro, ya ordenamos, ya le dijimos, júntese en huesos, júntese en carnes, péguense en espíritu, venda los cuatro vientos y revístenos, únenos, llénanos, ¿cierto? Entra, entra, que queremos esto. Entonces yo decía, Señor, ¿y esto qué sigue? Pero en el 15 dice, la reunión de Judá e Israel. El 15 dice, y vino a mí, digan por favor, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, bueno, aquí va a hacer un corte chiquito para seguir la otra parte. El Señor a mí me ha colocado en un ministerio profético. Yo amo la palabra profética. Con temor y temblor de Dios, yo la amo. La amo. Me fluye así, o sea, o sea, es como que yo quisiera profetizarle a todo el mundo las maravillas que Dios quiere darle, pero con temor y temblor del Señor, ¿no? Y mi padre espiritual me enseñó que los actos proféticos vienen de Dios, sustentados en la palabra del Señor. Y aquí va un acto profético tremendo. No sé si les comentaron que si querían, el que no lo quiera hacer, no tengo lío con eso, ¿vale? El que lo desea hacer o el que desea aprenderlo y luego lo hace, no tengo lío. Pero fue el direccionamiento que yo recibí ayer de parte del Señor, porque yo no quería predicar esta palabra. Yo quería, dame otra nueva, dame otra. Pero el Señor me insistió en esta palabra. Yo les había pedido que consiguieran unos palitos como los bajalenguas o unos palitos de balso, donde pudieran escribir por causa de lo que voy a leer en la palabra de Dios ahorita. ¿Cuántos matrimonios quizás llevan por causa de la brujería y la hechicería desechos? 20 años, 10 años, 15 años, 14 años. Cuando hablo de esto, hablo de matrimonios que fueron creados por Dios desde antes de la fundación del mundo. El brujo y el hechicero desbarata hogares en 3 días. Le traigo el amante, le traigo el marido en 3 días. Pero el Hijo de Dios, con un principio bíblico, a veces teme hacer cosas. Claro, y está bien temer. ¿Por qué? Porque es que entre la profecía y la brujería, entre el acto profético y la brujería hay una rayita demasiado finita. Por eso, lo que no sea guiado por el Espíritu Santo de Dios es brujería y hechicería. Por eso, si alguien dice, no, yo esto todavía no lo entiendo, no me parece, no puedo juzgarlo ni acusarlo ni decirle, pero usted es un incrédulo. No, porque quizás no es el tiempo que el Espíritu Santo quiere que tú lo hagas, pero lo voy a enseñar basada en la palabra del Señor. ¿M? Porque ayer cuando el Señor me muestra esta parte, yo quedé muy sorprendida y yo corrí a las 10 de la noche a buscar los palitos. Porque dije, Señor, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Y así como el Señor le dijo a Jacob, toma una varita y colócala junto a las ovejas para que nazcan a tu favor, que las manchadas, que las rayadas, que las lisas, y siempre lo que él ponía con su varita era lo que lo bendecía a Jacob, ¿cierto? Y aquí dice la escritura, repito la cita bíblica, Ezequiel 37 del 15 al 28. Dirán, "Uy, con Luciano está muy largo". Bueno, y dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Si usted desea, si alguna persona ahí, el hogar era un hogar que Dios había creado en la eternidad. Este es el hueso de su hueso y carne de su carne. Y dijo, el Señor que era el hogar.
Pero vino la Jezabelica, vino la bruja y la hechicera a destruir un hogar que tenía un propósito en Dios. Esto no es para la que le gusta el vecino y quiere traerlo. Esto no es para la que quiere que su hija se case con el hijo de Julano. No, porque esto no es brujería. Es muy delicado, de temor y temblor de Dios. La Biblia dice, y ahora escribe en él, para Judá, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Sí, es el león de Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Esto es un tema generacional, porque Dios es un Dios de familia, un Dios de generaciones. Entonces, si miramos esto, vamos a saber que el Señor quiere unir padres e hijos. Ahí nombra a José y Efraín. Quiero ir hermanos, porque nombra a José y a Judá. Quiere unirnos con Dios, aquel que piense que su relación con Dios está quebrada. Yo sé que podemos adorar, orar, buscarlo y estar con Él, pero es que aquí habla de Judá. ¿M? Entonces, es para unir esos hijos que no quieren hablar con el papá, esos hermanos que entre ellos no se quieren hablar. Esto es para unirlos. Y dice, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel. Es para todas las 12 tribus, para las 12 casas. Dice, y sus compañeros. Y dice en el 17, júntalos, júntalos, dice, júntalos, únelos. Luego el uno con el otro para que sean uno solo. En la Biblia donde habla de ser uno solo, en el matrimonio. Y nosotros somos la esposa de Cristo. El esposo y la esposa son una sola carne. Y dicen que el Padre y el Hijo es uno solo. Y que nosotros tenemos esa misma esencia con el Padre, ser uno solo. Y serán uno solo en tu mano. O sea que el Señor nos da la autoridad en la mano de unirlos. Repito, direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Esto no se puede hacer como, ay, qué chévere, venga, lo hago. No. Esto es una cosa de temor y temblor santo en Dios. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Y el Señor dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí. Yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y la de la tribu y de las tribus de Israel, y sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, los une, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes. ¿Se acuerda que hablamos de los cuatro vientos? Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esto quiere decir que el Señor restaura a nuestros hijos que están apartados de Dios, los esposos o esposas apartados de Dios, los que están en la iglesia, pero no están ahí. Los que parecen ser, pero no son. Y el Señor los une y los trae a su tierra, la tierra que Dios dijo. Y los haré nación en la tierra, una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán naciones separadas, ¿no? Ni nunca más serán divididas en dos reinos. Mira este acto tan tremendo que el Señor quiere que los hogares sean restaurados, que no se quebranten. Y hay guerras que ya no son solamente atar una bruja, que ya no son solo desbaratar un altar. Hay guerras por causa de los llamamientos de esos matrimonios que requieren guerras más altas, más profundas. ¿M? Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
Porque cuando usted se casa y se hace una con su esposo, usted une dos reinos, dos naciones, y une los ejércitos de las dos naciones, y une las riquezas, y une la familia, y une todo en esa familia. Y no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con toda su rebelión, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Mire que cuando el Señor une Judá y José, que es la profecía y el león de la tribu de Judá, la palabra de Dios y el profeta, el Señor salva, limpia, corta rebeliones y nos transforma de verdad, de corazón al Señor. Nos transforma a Dios. Nuestro corazón de verdad se vuelve al Señor y serán conversiones verdaderas que nunca más volverán atrás, porque así como un día hace 29 años a mí el Señor me llamó y me mostró una iglesia cristiana y jamás volví atrás, jamás ni siquiera lo pensé ni lo dudé. Así serán las conversiones que el Señor hará en tus generaciones. Y aún en nosotros, un nivel altísimo, altísimo de conversión genuina y verdadera, y además una palabra confirmada del Señor, de sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos les seré por Dios. Afirma el pacto el Señor, afirma el pacto. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondré por obra. Y dice, habitarán en la tierra que dio a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Confirmamos ahí que hay generaciones, ¿verdad? Para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Somos descendientes de David, ¿no? De Abraham, David, Jesús. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. O sea, hay dos pactos que renueva aquí el Señor iniciando, el de paz, o sea, no habrá guerra ya entre nosotros, ni el Señor peleará con nosotros. Pacto perpetuo, es un pacto perpetuo, no es para un día, ni 2 meses, ni un año, es por siempre, por eso la conversión será radical. Serán con ellos y los estableceré, o sea que se acaba la inestabilidad, los estableceré y los multiplicaré. Ahí se cumple la palabra que decía el profeta, y son más los que están con nosotros. Y pondré mi santuario entre ellos, para siempre. Mi santuario, dice el Señor en este, ¿no? En el 26. Pero dice después, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Somos templo del Espíritu Santo. Dentro de nosotros debe estar el santuario y el tabernáculo. Porque el ser templo quiere decir que hay un altar y en el altar está el arca del pacto. Porque en el tabernáculo había el lugar de los panes de la preposición, había el lugar de ofrenda, el lavatorio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, todo lo que había ahí. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. El Señor te da unos niveles de santidad mayores a nosotros, en cómo hablar, cómo vestir, cómo expresarnos, cómo compartir la palabra, cómo enseñarla, cómo direccionar el pueblo que Dios les ha puesto en las manos a cada uno. Y no hablo solamente de púlpitos, lugares de construcción donde se reúne la iglesia. Estoy hablando de nuestro entorno. El que va en el transporte, el que va en el metro, el que va en la calle, el que está en un almacén, en el supermercado. ¿M? Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto no es para 8 días, sigue siendo para siempre. Entonces, esa era la enseñanza que el Señor me había regalado para este pueblo el día de hoy.
Padre de la gloria, yo te suplico, Rey de mi corazón, amado de mi alma, yo te pido en esta hora que mires a cada personita que se reunió, a cada personita que escuchó la palabra tuya, Señor, a cada personita que entendió las cosas, Señor, y al que no, muéstrale en sueños, háblale, Señor, a través de su palabra, confirma esta palabra, Señor, por siervos mayores a mí, Señor, confírmales, Padre de la gloria, que tú quieres, Señor, que nos encontremos contigo, Señor, en tus habitaciones más secretas. No en las recámaras normales, Señor, sino en ese lugar más secreto tuyo, que tú quieres que entremos contigo, Señor, a abrir unos rollos nuevos, Señor, a conocer unos lugares, Señor, que nuestra mente natural quizás no había podido percibir ni imaginar, Señor, pero que tú nos quieres mostrar porque estamos en un tiempo, Señor, de verdadera salvación, Señor, para nosotros, para nuestras casas, para nuestras familias, para el entorno, Señor, para el pueblo que tú has permitido que pastoreemos, Señor. Yo te suplico, Rey de mi gloria, Rey Santo de Israel, Rey de gloria, yo te suplico por este pueblo, Señor, para que todos ellos, Padre, logren entrar en tus recámaras secretas y escuchen y vean y sientan, Señor, el estruendo espiritual que hacen tus ejércitos ayudándonos en la oración, Señor. Y que aún sus iglesias puedan ver los ángeles trabajando a nuestro favor. Y que el tabernáculo que habita en nosotros, Señor, manifieste tu gloria, manifieste ese maná, la vara de Aarón que reverdeció, Señor. Por eso me hiciste escribir en un palo. Escríbelo como la de Jacob, la vara de Aarón que reverdeció, Señor, se manifieste, las tablas de la ley se manifiesten, Señor, en nuestro corazón a niveles muy altos. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.